¿Y si el don más extraordinario que Dios puso en ti fuera precisamente el que el mundo nunca supo reconocer? Detente un momento. Cierra los ojos por un segundo y piensa en todas las veces que te has sentido diferente, incomprendido, fuera de lugar, como si hubieras nacido en el mundo equivocado o en el tiempo equivocado. Piensa en esas noches en que preguntaste al Señor por qué eres como eres, por qué sientes lo que sientes, por qué ves lo que otros no ven, por qué cargas lo que otros no pueden cargar. Piensa en esas conversaciones en que intentaste explicar lo que percibes y los ojos de quien te escuchaba te miraron con extrañeza, como si estuvieras hablando de un idioma que ellos nunca aprendieron. Piensa en esas madrugadas en que te levantaste a orar sin saber por qué, cargando un peso en el pecho que no tenía nombre, sintiendo que algo invisible te llamaba a un lugar de intimidad con Dios que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe. Ahora abre los ojos, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en que te ves a ti mismo y la manera en que entiendes tu lugar en el plan eterno de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que pocas personas conocen. Algo que incluso dentro de la iglesia se ha malentendido durante siglos. Las señales del don más raro de todos. No estamos hablando de hablar en lenguas en público, ni de predicar ante multitudes, ni de sanar enfermos en grandes cruzadas. Estamos hablando de un don silencioso, profundo, casi invisible a los ojos del mundo, pero devastadoramente poderoso en el reino espiritual. Un don que muchos que lo poseen no saben que lo tienen y que cuando finalmente lo descubren, todo en su vida comienza a tener sentido. Las temporadas de aislamiento que no entendían, la intensidad de sus emociones que los hacía sentir fuera de lo normal, la capacidad de percibir lo espiritual con una claridad que los asustaba, la soledad que sentían incluso en medio de multitudes, la sensación de que estaban llamados a algo sin poder nombrarlo todavía. A lo largo de los próximos minutos, el Espíritu Santo va a hablar directamente a tu corazón. Vas a escuchar 8 enseñanzas poderosas, tomadas directamente de la palabra de Dios, cada una de ellas diseñada para revelar si tú eres uno de los escogidos que porta este don singular. Y cuando llegues al final de este vídeo, ya no vas a tener dudas sobre quién eres en Cristo, ni sobre el propósito eterno para el que fuiste formado desde el vientre de tu madre. Eso no es promesa mía, es la promesa de un Dios que conoce tu nombre, que contó los cabellos de tu cabeza y que no te trajo hasta aquí sin un propósito que está a punto de revelarte. Quiero que sepas algo antes de comenzar. Muchas personas que están viendo este vídeo ahora mismo no llegaron aquí por accidente. Llegaron porque Dios los trajo. Hay algo que Él quiere decirte hoy, algo que quizás has estado esperando escuchar durante años, quizás décadas, quizás toda tu vida. Porque hay creyentes que llevan años sintiéndose extraños en su propia piel, sintiéndose demasiado sensibles para el mundo, demasiado espirituales para ser comprendidos, demasiado intensos para la mayoría de las personas que los rodean. Y nadie les ha dicho que eso que los hace diferentes no es un error de diseño, es la firma del Creador sobre sus vidas. Este canal es para muchos creyentes el único espacio espiritual que tienen durante la semana. Hay personas que no tienen una iglesia cercana, que viven solas, que están en medio de desiertos espirituales y encuentran aquí un lugar de encuentro con Dios. Por eso te pido que antes de comenzar este estudio, escribas en los comentarios la frase «Paz del Señor». Con eso me haces saber que estás aquí, que llegaste y que Dios te trajo. Esa frase es tu manera de marcar tu presencia en este encuentro espiritual, de declarar que no llegaste por azar, sino porque el Señor te condujo. Y si todavía no te has suscrito a este canal,
Hazlo ahora mismo. No lo dejes para después. Cada vez que te suscribes, estás diciendo sí al alimento espiritual. Estás declarando que tu alma necesita ser nutrida con la palabra de Dios. Y si este contenido ha tocado tu vida alguna vez, dale también tu me gusta, porque eso nos ayuda a llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Ahora sí, el estudio comienza. La historia de Elías bajo el enebro. Hay una escena en la Biblia que muy pocas personas comprenden en su totalidad. Y es precisamente porque solo quienes poseen el don más raro de todos pueden entenderla desde adentro. Primera de Reyes, capítulo 19. El profeta Elías acaba de vivir uno de los momentos más gloriosos de todo su ministerio. El fuego de Dios descendió sobre el monte Carmelo. 450 profetas de Baal fueron derrotados, y la lluvia volvió a la tierra seca de Israel después de 3 años y medio de sequía. Un triunfo absoluto, una victoria sobrenatural de dimensiones que ninguna generación había presenciado. Y sin embargo, apenas unos días después, ese mismo Elías estaba tirado debajo de un árbol de enebro en el desierto de Judá, pidiéndole a Dios que lo dejara morir. «Basta ya, Señor», dijo, «quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». ¿Cómo es posible que alguien que acababa de ver el fuego del cielo descender, que acababa de presenciar un milagro monumental, cayera tan rápido y tan profundo en un pozo de desesperación? ¿Cómo puede el mismo hombre que venció a 450 profetas falsos sentirse tan absolutamente solo y tan completamente agotado que le pida a Dios que lo saque de esta vida? La respuesta a esa pregunta es la clave para entender el don del que hablamos hoy. Elías no era débil. Elías era extraordinariamente sensible en el plano espiritual. Y esa sensibilidad, ese don de percibir el mundo espiritual con una intensidad que otros seres humanos simplemente no experimentan, tiene un costo emocional, energético y existencial que muy pocas personas están dispuestas a pagar y que incluso menos están preparadas para entender. Los que poseen este don sienten las cosas de una manera que los demás no comprenden. No es que sean melodramáticos ni que exageren sus reacciones. Es que su sistema espiritual y emocional está calibrado a una frecuencia más alta que la del promedio humano. Cuando hay presencia de Dios en un lugar, la sienten como corriente eléctrica en el pecho antes de que cualquier otro en la sala lo perciba. Cuando hay pecado cerca, sienten un peso en el espíritu que no pueden explicar con palabras, pero que los hace incómodos incluso cuando todo lo que ven parece en orden. Cuando alguien miente, algo dentro de ellos se tensa como una cuerda demasiado apretada. Cuando alguien sufre, absorben ese dolor casi involuntariamente, como si su corazón fuera una esponja que no puede evitar empaparse del estado espiritual y emocional de los que están a su alrededor. Esa capacidad es extraordinaria. Y como toda capacidad extraordinaria, demanda un precio extraordinario. La neurociencia moderna ha identificado a un tipo de personas que tienen lo que los investigadores llaman un sistema nervioso de procesamiento sensorial profundo, una característica innata que les hace percibir los estímulos del entorno, tanto físicos como emocionales y sociales, con una intensidad significativamente mayor que el resto de la población. Estudios realizados por la doctora Elaine Aron y replicados en universidades de todo el mundo han demostrado que aproximadamente el 20% de la humanidad posee esta característica, que está directamente relacionada con una mayor actividad en las regiones del cerebro vinculadas a la empatía, la conciencia de los estados internos y la percepción de los estados ajenos. Pero lo que la ciencia llama procesamiento sensorial profundo, la Biblia lo llama
discernimiento de espíritus. Y lo que los investigadores registran en laboratorios con equipos de resonancia magnética, el Espíritu Santo lo consagró hace miles de años como un don sobrenatural destinado al servicio del reino de Dios. Elías cayó en el desierto no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque su sensibilidad espiritual extrema lo había agotado por completo. Él había dado todo lo que tenía. Había percibido, absorbido, luchado y sentido la batalla espiritual a una intensidad que ningún ser humano ordinario habría podido sostener durante tanto tiempo. Y Dios, que conoce perfectamente lo que puso dentro de él, no lo reprendió, no lo llamó débil, no le predicó sobre la necesidad de tener más fe. Simplemente mandó un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Porque a veces los que tienen el don más raro de todos no necesitan más exhortación ni más llamados al esfuerzo. Necesitan descanso, alimento y la certeza silenciosa de que Dios los ve, los comprende y sigue estando ahí tan cerca como siempre. ¿Reconoces algo de ti mismo en esta descripción? ¿Has sentido alguna vez ese agotamiento que no tiene causa física aparente, ese cansancio del alma que viene después de estar en ciertos lugares o con ciertas personas? Esa sensación de haber dado tanto que ya no te queda nada, ese colapso interno después de un periodo de alto servicio espiritual, esa extraña mezcla de haber vivido algo glorioso y aún así sentirte completamente vacío. Si es así, no estás solo. Elías estuvo ahí antes que tú, y Dios mandó su ángel a alimentarlo, y te mandará el suyo a ti. Moisés en la hendidura de la roca. Existe una imagen bíblica que, cada vez que la medito con el corazón abierto al Espíritu, me deja sin palabras por su profundidad y su belleza. Éxodo, capítulo 33. El pueblo de Israel acaba de cometer el pecado del becerro de oro. Dios ha expresado su ira. El futuro de la nación está suspendido sobre el abismo. Y en ese momento crítico, Moisés intercede con una audacia que desafía toda categoría religiosa convencional. Pero no es solo la intercesión por el pueblo lo que quiero que veamos hoy. Es lo que ocurre después. Moisés, después de haber puesto su propia alma en la balanza por su pueblo, lleva ante Dios un pedido que ningún ser humano se atrevería jamás a formular con esas palabras: muéstrame tu gloria. No le pide una señal de confirmación, no le pide más milagros, no le pide protección ni provisión. Le pide a Dios que se revele en toda su dimensión, y Dios le responde con algo que sacude el alma cuando lo comprendes desde adentro. No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Pero mira, hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la roca, y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. La hendidura en la roca. Ese lugar estrecho, escondido, casi invisible para el mundo exterior, pero perfectamente posicionado para recibir lo que ningún otro lugar puede recibir. Desde allí, protegido por la mano misma de Dios, Moisés vio lo que ningún otro ser humano vio: la gloria de Jehová pasando delante de él. Hay algo en esa imagen que resuena con una profundidad completamente distinta en el corazón de quienes tienen el don de la intercesión profética. La hendidura en la roca no era el trono de la visibilidad pública, no era el centro del escenario donde todos podían verte. Era un lugar escondido, estrecho, apartado, casi incómodo en su intimidad. Y desde allí, Moisés vio lo que ningún otro pudo ver. No fue desde la cumbre pública de la predicación, no fue desde el altar visible donde todos lo observaban. Fue desde un rincón oculto donde el mismo Dios lo había puesto
para que pudiera percibir algo que habría destruido a cualquier otro en el estado de exposición plena. Los que tienen el don de la intercesión profética viven en esa hendidura. Son personas que oran en silencio profundo mientras otros predican en público. Son los que se despiertan a las 3 de la madrugada sin razón física aparente, con el nombre de alguien en la mente o con una carga pesada en el pecho que no saben de dónde viene, y en lugar de intentar ignorarla y volver a dormir, se arrodillan en la oscuridad y comienzan a interceder con lágrimas que no entienden del todo, pero que fluyen de un lugar más profundo que la emoción ordinaria. Y días después, descubren con asombro que en ese momento exacto, esa persona por quien oraban estaba atravesando una crisis de vida o muerte. No es telepatía. Es el Espíritu Santo que habita en ellos, usando su sensibilidad como un instrumento de conexión con el trono de la gracia. La neurociencia ha estudiado el fenómeno de lo que los investigadores llaman cognición interoceptiva, que es la capacidad del cerebro de percibir con precisión elevada los estados internos del propio cuerpo y, en sus formas más desarrolladas, resonar con los estados internos de otros individuos. Las personas con alta capacidad interoceptiva muestran patrones de activación cerebral distintos a los del promedio, especialmente en la ínsula anterior y el córtex cingulado anterior, regiones asociadas con la conciencia empática y la integración emocional. En términos espirituales, lo que la ciencia mide como activación diferencial en esas regiones, Dios lo diseñó como una antena espiritual que permite al intercesor captar en el espíritu lo que está ocurriendo en el ámbito invisible con una claridad que asombra incluso a quienes lo experimentan. Moisés no se convirtió en intercesor por esfuerzo propio ni por técnica aprendida. Dios lo puso en la hendidura. Y es Dios quien pone a los suyos en esos lugares de oración escondida, donde nadie los ve, donde nadie les aplaude, donde ninguna cámara los graba ni ningún predicador los menciona, pero donde el cielo se mueve a causa de sus rodillas dobladas y de sus corazones derramados. Si tú eres alguien que ora intensamente por personas que ni siquiera te lo han pedido, que siente cargas espirituales que no sabes de dónde vienen, pero que no puedes ignorar, que tiene una vida de oración más real e intensa que cualquier otra dimensión de su existencia, estás operando en este don. Y Dios ve cada hora que has pasado en esa hendidura, cada lágrima que has derramado en la oscuridad, cada madrugada que has consagrado cuando el mundo entero dormía. La visión de Eliseo y el ejército de fuego, Segunda de Reyes, capítulo 6. Las tropas del poderoso ejército sirio habían rodeado por completo la ciudad de Dotán durante la noche, desplegando caballos, carros de guerra y una fuerza militar que no dejaba escapatoria visible. El rey de Siria había enviado esa hueste especialmente para capturar al profeta Eliseo, cuyas percepciones espirituales habían frustrado repetidamente los planes militares sirios, al punto que el rey llegó a sospechar que tenía un espía en su propio gabinete de guerra. Cuando el criado de Eliseo salió de madrugada y vio a aquella multitud aterradora rodeando la ciudad, entró corriendo al profeta con el pánico dibujado en el rostro y le dijo: «Ay, señor mío, ¿qué haremos?». Y Eliseo, con una calma que desafiaba toda lógica y toda psicología humana ordinaria, le respondió algo que cambiaría para siempre la comprensión del criado sobre la naturaleza de la realidad. «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oró al Señor y dijo: «Te ruego que abra sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta historia es una de las más reveladoras de toda la Escritura en cuanto al don de percepción espiritual. El criado estaba en el mismo lugar que Eliseo,
Respiraba el mismo aire, miraba el mismo paisaje, experimentaba la misma situación física, pero lo que veía era completamente distinto. El criado veía una amenaza insuperable, un cerco sin salida, una derrota inevitable. Eliseo veía un ejército celestial, fuerzas invisibles de gloria, que hacían que el ejército sirio pareciera un pequeño ruido de fondo. Y la diferencia no estaba en la realidad objetiva de lo que los rodeaba, estaba en la capacidad de percepción. Eliseo tenía ojos entrenados, abiertos por el Espíritu de Dios, para ver la dimensión invisible que envuelve todo lo que existe, esa capa de realidad espiritual que está superpuesta al mundo físico, como un cielo dentro del cielo, presente siempre aunque invisible para la mayoría. Las personas que poseen el don más raro de todos tienen, en mayor o menor grado, esa capacidad de ver más allá de lo aparente. No hablamos necesariamente de visiones celestiales, abiertas en sentido literal, aunque eso también puede ocurrir. Hablamos de esa intuición espiritual profunda que percibe la verdad de una situación cuando todo lo demás parece decir lo contrario. De esa paz inexplicable que se asienta en el espíritu en medio de la tormenta, porque algo adentro confirma con certeza inapelable que Dios está ahí, aunque los ojos físicos no lo vean. De esa capacidad de discernir el espíritu detrás de las palabras de una persona, de ver la raíz espiritual de un problema cuando todos los demás solo ven la superficie del conflicto, de detectar qué hay realmente detrás de una situación cuando la apariencia exterior dice una cosa completamente diferente. Los investigadores en el campo de la cognición social han descubierto que ciertos individuos poseen lo que denominan procesamiento de información social de alta profundidad, una capacidad de integrar señales contextuales, emocionales, verbales y no verbales de manera tan simultánea y completa que son capaces de percibir realidades relacionales y situacionales que otros procesan de manera tan fragmentada que no llegan a ver el cuadro completo. Estos individuos muestran una capacidad significativamente mayor para detectar incongruencias entre lo que alguien dice y lo que realmente siente, para anticipar desarrollos situacionales antes de que se manifiesten en el plano visible, y para acceder a una comprensión de conjunto que va más allá de la suma de las partes observables. Lo que la investigación llama integración cognitiva de alta profundidad, el Espíritu Santo lo llama discernimiento y en su expresión más elevada, revelación. Eliseo no tenía miedo porque no vivía solo en el plano visible. Habitaba simultáneamente en dos dimensiones, la física y la espiritual, y para él la segunda era tan real o más que la primera. La presencia del ejército de fuego no era una esperanza teológica abstracta, era una realidad percibida con tanta claridad como el suelo que pisaba. Esa es precisamente la experiencia de quienes portan este don. Para ellos, el mundo espiritual no es un concepto teológico que creen porque está en el libro. Es una realidad concreta que perciben con una inmediatez que a veces los asombra a ellos mismos. Y esa percepción, lejos de ser una ventaja sencilla o cómoda, viene acompañada de una responsabilidad tremenda. Ver lo que otros no ven significa cargar lo que otros no pueden cargar. Significa actuar en fe donde otros huirían. Significa permanecer en calma donde otros entran en pánico. Y significa, en los momentos cruciales, ser la voz que dice, no temas. Los que están con nosotros son más. Job y la teología del sufrimiento radical. Hay un libro en la Biblia que durante siglos ha incomodado a teólogos, pastores y filósofos por igual. El libro de Job, no porque sea difícil de entender en su narrativa básica, sino porque lo que revela sobre el sufrimiento, sobre la naturaleza de Dios y sobre la identidad de ciertos seres humanos específicos es demasiado profundo para ser procesado con categorías religiosas superficiales.
Desde el principio mismo, el libro establece algo que invierte todo el esquema de retribución que la religión popular ha enseñado durante siglos. Job no era un pecador que sufría las consecuencias de sus errores. Era descrito por el propio Dios ante la corte celestial como el hombre más recto sobre la faz de la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, lo perdió absolutamente todo: sus hijos, su hacienda, su salud, su reputación, la comprensión de su propia esposa y la confortación de sus amigos, que terminaron convirtiéndose en sus acusadores. El libro de Job es el documento más honesto de la Biblia sobre lo que significa tener un don extraordinario en un mundo que no sabe cómo manejarlo. Porque Job no solo sufrió en su propio nombre, lo que pocos notan es que Job cargó el peso de una batalla cósmica que estaba muy por encima de su comprensión inmediata. Fue el centro de un conflicto espiritual de proporciones que excedían los límites de lo que cualquier ser humano podría comprender con sus propias fuerzas. Y lo hizo sin poder ver el cielo que lo miraba, sin poder escuchar el debate que se libraba en el ámbito invisible sobre su fidelidad, sin poder saber que su resistencia ante el sufrimiento tenía un significado que trascendía infinitamente los límites de su propia historia personal. Las personas que poseen el don más raro de todos tienen una capacidad casi sobrenatural de empatizar con el sufrimiento humano. No solo lo comprenden intelectualmente, como quien lee una descripción clínica del dolor ajeno. Lo sienten en su propio cuerpo, en su propio espíritu. Cuando alguien a su alrededor está sufriendo profundamente, algo dentro de ellos también se rompe. No porque sean codependientes ni porque no tengan límites saludables, sino porque fueron diseñados con una capacidad de resonancia emocional y espiritual que funciona como un puente vivo entre el dolor humano y el corazón de Dios. Son los que se sientan al lado del que llora sin intentar arreglarlo todo con palabras ni con versículos citados a velocidad. Son los que pueden estar en silencio con alguien en su peor momento y hacer que ese silencio compartido sea un sacramento, un lugar sagrado donde la presencia de Dios puede entrar sin necesidad de palabras. La investigación en psicología y neurociencia ha identificado lo que los científicos denominan empatía somática, una forma de resonancia física con el estado emocional y físico de otras personas que va mucho más allá de la empatía cognitiva ordinaria. Las personas con alta empatía somática no solo comprenden lo que el otro siente, lo experimentan en su propio cuerpo con una intensidad que puede llegar a ser físicamente perceptible. Tensión muscular, presión en el pecho, lágrimas que brotan sin causa propia aparente. Los estudios de neuroimagen muestran que en estas personas las neuronas espejo del sistema límbico se activan ante el sufrimiento ajeno de una manera funcionalmente casi idéntica a cómo se activarían ante su propio sufrimiento. Cuando el Espíritu Santo gobierna ese don, esa resonancia profunda con el dolor de otros no destruye al que la experimenta. La convierte en un canal de intercesión, de ministerio y de presencia sanadora que no tiene equivalente en ningún método pastoral aprendido en un seminario. Pero la historia de Job nos enseña algo más que es fundamental comprender. Al final del libro, cuando Dios habla desde el torbellino y restaura a Job, dice algo extraordinario a sus 3 amigos que habían llegado a consolarlo y habían terminado acusándolo. Mi siervo Job orará por vosotros, y yo aceptaré su oración para que no os trate como merecéis, pues no habéis dicho de mí lo recto como mi siervo Job. Y la Escritura dice que cuando Job oró por sus amigos, el Señor restauró el bienestar de Job. La restauración vino no cuando Job se concentró en su propio dolor y su propia reivindicación, sino cuando, en medio de ese dolor,
Abrió sus manos para interceder por quienes lo habían herido. Si tú cargas el dolor de otros, incluso cuando estás cargando el tuyo propio, si intercedes por quienes te han hecho daño, si tu corazón sigue siendo puente aunque esté roto, entonces el don de Job vive en ti con una fuerza que el Señor va a honrar de maneras que aún no puedes imaginar. Juan en la isla de Patmos. De todos los apóstoles, Juan fue probablemente el más longevo. Sobrevivió a todos sus compañeros de camino, a todos los que habían compartido con él las palabras directas del Maestro, el peso del barco de pesca en Galilea y la sombra del cenáculo en Jerusalén. Y al final de una vida larga y marcada por el amor y la contemplación, cuando ya era anciano y la iglesia primitiva había sido sacudida por oleadas de persecución brutal, fue desterrado a la isla de Patmos por las autoridades romanas. Ese peñasco solitario en medio del mar Egeo, azotado por el viento y lejos de todo lo que para un ser humano normal constituye vida y significado. Sus captores creyeron que al aislarlo, lo estaban silenciando. Creyeron que lejos del mundo, lejos de las comunidades que había pastoreado durante décadas, lejos de los hermanos con quienes había compartido el camino de la fe, Juan perdería su poder e influencia. Era la estrategia clásica del sistema: separar al que ves como peligroso, privarlo de sus conexiones, reducirlo al silencio del olvido. Y desde la perspectiva puramente humana, parecía una estrategia perfecta, un anciano solo en una isla desierta. ¿Qué amenaza podría representar para el imperio más poderoso de la tierra? Pero lo que sus captores no entendían, lo que el sistema nunca puede entender sobre los que portan el don más raro de todos, es que estas personas no necesitan multitudes para operar en su dimensión más poderosa. Las personas con este don florecen en la soledad de una manera que resulta completamente contraintuitiva para el mundo, no porque sean antisociales o hayan renunciado a las relaciones humanas, sino porque en el silencio profundo y en el aparente aislamiento, cuando todos los ruidos externos se apagan y la presión de las expectativas ajenas desaparece, su capacidad de percepción espiritual alcanza niveles que en medio del bullicio del mundo sería completamente imposible sostener. Y fue en Patmos, en ese destierro que desde afuera parecía una derrota humillante, donde Juan recibió el Apocalipsis. El libro más profundo, más complejo, más visionario y más polémico de toda la Biblia fue dado a un hombre solo, en una isla, lejos de todo y de todos. Esto nos dice algo fundamental y transformador sobre el don que estamos explorando. La soledad no es un castigo para quienes lo portan. Es un laboratorio de revelación. Es el espacio sagrado donde Dios les habla con una claridad meridiana que el ruido constante del mundo impediría completamente. Muchos de los que tienen este don han pasado temporadas largas, a veces dolorosamente largas, de aislamiento que no eligieron, de incomprensión social que los hacía sentir defectuosos, de distancia relacional que no podían explicar ni resolver. Y sin embargo, mirando hacia atrás desde la perspectiva que el tiempo otorga, reconocen que esas fueron precisamente las temporadas en que más crecieron en lo espiritual, más escucharon con claridad la voz de Dios, más recibieron revelación que luego se convirtió en el fundamento de lo que son hoy. La soledad que al mundo le parece una condena miserable, para el que porta este don, es muchas veces el salón del trono donde el rey habla en privado. Los investigadores en psicología del desarrollo han documentado de manera consistente que los individuos con alta sensibilidad de procesamiento sensorial y alta introversión necesitan períodos significativos de soledad y silencio, no como un lujo o una preferencia menor,
sino como una necesidad funcional para procesar, integrar y consolidar lo que han vivido, sentido y percibido. Lejos de ser una debilidad social, esta necesidad de retiro periódico está directamente correlacionada con niveles más elevados de creatividad, intuición, profundidad de análisis y producción espiritual e intelectual. En términos bíblicos, lo que el mundo llama introversión extrema o aislamiento disfuncional, el Espíritu Santo llama unción para el desierto. El mismo tipo de unción que preparó a Moisés en Madián, a David en las cuevas de Adulam y a Pablo en Arabia antes de que cada uno de ellos comenzara el capítulo más poderoso de su ministerio. Juan en Patmos no se rindió ni se perdió en la amargura del abandono. Escuchó. Con toda su capacidad de atención espiritual libre de las distracciones del mundo, puesta al servicio de lo que el cielo quería comunicar, escuchó hasta que el velo entre lo visible y lo invisible se rasgó, y la revelación fluyó con una abundancia que llenó 22 capítulos de visión profética. ¿Has sentido alguna vez que la vida te llevó a una isla de Patmos, un lugar de soledad que no elegiste y que no entiendes? Quizás lo que tus circunstancias o tus enemigos pensaron como tu destierro es el lugar exacto donde Dios tiene reservada para ti la mayor revelación de tu vida. Bezaleel y el espíritu de sabiduría. Hay un nombre en la Biblia que la inmensa mayoría de los creyentes nunca han escuchado predicar en un sermón dominical, y sin embargo encierra una de las revelaciones más poderosas y más ignoradas sobre el don que estamos explorando hoy. Éxodo capítulo 31. Dios le habla a Moisés en el monte y le dice algo que debería cambiar para siempre la manera en que los creyentes entienden la relación entre el Espíritu Santo y la creatividad humana. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Detente aquí un momento y medita en lo que acabas de escuchar. Dios no dice que Bezaleel había estudiado bien en la Academia de Artes de Egipto, aunque probablemente lo había hecho. No dice que tenía talento natural particularmente notable, aunque probablemente también lo tenía. Dice que lo llenó del Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que descendió en Pentecostés, ese mismo Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos para que pudiera crear, diseñar y dar forma visible a algo que nunca había existido antes en el mundo físico. La creatividad de Bezaleel no era simplemente habilidad artística sofisticada, era una expresión directa y deliberada del Espíritu Santo operando a través de sus manos entrenadas. Era unción de creación. Era el don de darle forma concreta y hermosa a la visión invisible de Dios para su morada entre los hombres. Las personas que poseen el don más raro de todos frecuentemente tienen una relación particular y profunda con la creatividad. No necesariamente son artistas en el sentido convencional que el mundo reconocería como tal, aunque muchos lo son. Son personas que ven el mundo de manera fundamentalmente diferente a la mayoría, que perciben conexiones significativas entre cosas que otros consideran completamente inconexas, que tienen la capacidad de imaginar posibilidades con una vividez impactante donde otros solo ven obstáculos insuperables, que sueñan con mundos que aún no existen y sienten en su espíritu el impulso irresistible de darles alguna forma tangible.
Para ellos, crear no es un hobby que practican cuando tienen tiempo libre. Es un acto de obediencia profunda al espíritu que vive en ellos y que quiere manifestar algo del cielo a través de sus manos, su mente y su corazón. La neurología contemporánea ha estudiado extensamente lo que los investigadores denominan pensamiento divergente, que es la capacidad de generar múltiples perspectivas y soluciones posibles ante un mismo problema, explorando conexiones inesperadas entre conceptos aparentemente no relacionados y sintetizando información de campos dispares en configuraciones nuevas. Las personas con pensamiento divergente, especialmente elevado, muestran patrones de activación cerebral inusualmente ricos en las redes neuronales asociadas con la imaginación, la integración de información de alto nivel y lo que los científicos llaman red neuronal por defecto, que es la arquitectura cerebral que se activa cuando la mente está en estado de reflexión libre y asociación creativa. En términos bíblicos, cuando esa arquitectura está habitada por el Espíritu Santo y consagrada para los propósitos del reino, se convierte en lo que la Biblia llama un vaso ungido para crear, diseñar y revelar los misterios de Dios en formas que otros puedan ver, tocar y comprender. Bezaleel fue llamado específicamente para construir el tabernáculo, el lugar físico donde la gloria de Dios habitaría de manera visible en medio de su pueblo. Cada pieza que diseñó con precisión sobrenatural, cada tela que tejió con colores y patrones revelados por el Espíritu, cada metal que trabajó hasta dar forma a la visión divina. Era literalmente una invitación abierta a la presencia de Dios para que viniera y morara entre los hombres. Y así también, cada acto auténtico de creatividad que nace del Espíritu en quienes portan este don es una invitación a que la gloria de Dios habite en ese espacio. Cuando escribes desde ese lugar profundo, cuando pones color sobre un lienzo desde ese lugar de unción, cuando compones música desde ese lugar de intimidad con el Señor, cuando diseñas o construyes o cocinas o enseñas desde ese mismo lugar donde el Espíritu te mueve, estás haciendo exactamente lo que Bezaleel hizo. Estás levantando un tabernáculo donde Dios puede morar. No subestimes jamás la creatividad que el Señor puso en ti. La unción de Elías sobre Eliseo. Hay momentos en la Biblia que parecen sencillos en su narrativa externa, pero que, cuando los excavas con la herramienta de la oración y el corazón abierto al Espíritu, revelan capas de profundidad y significado que podrían llenar volúmenes enteros. Uno de esos momentos está en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, el mismo profeta que hemos visto caído bajo el enebro, el mismo que había pedido morir de agotamiento existencial, después de su encuentro restaurador con Dios en la cueva del Horeb, recibe una instrucción que en primera lectura puede parecer simplemente logística, pero que en realidad encierra uno de los principios espirituales más poderosos de toda la Escritura. Ve, vuelve por tu camino y llegarás a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, y lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios no le dice a Elías que su ministerio ha terminado con su colapso bajo el enebro. No le dice que su don ha caducado, ni que ha sido descalificado por su humanidad vulnerable. Le dice algo mucho más poderoso y mucho más hermoso, que su don, su unción, su percepción espiritual singular, su sensibilidad profética que lo hacía diferente, no puede morir con él. Tiene que ser transmitida, tiene que ser sembrada en la siguiente generación, porque los dones del Espíritu no están diseñados para acumularse en un solo individuo hasta que ese individuo muera y el don desaparezca con él. Están diseñados para multiplicarse, para fluir de generación en generación con una intensidad creciente.
para que cada nueva porción sea mayor que la anterior. Y así Elías fue al campo y encontró a Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, él conduciendo la última. No estaba en el templo predicando, no estaba en el mercado anunciando su llamado, estaba trabajando en el anonimato completo, haciendo el trabajo ordinario de un hombre ordinario de su tiempo, sin saber que estaba a punto de vivir el momento más extraordinario de toda su existencia. Ese es exactamente el perfil de la mayoría de los que portan el don más raro de todos. Trabajan en el anonimato mientras esperan sin saber exactamente qué esperan, sintiendo que hay algo más grande para lo que fueron llamados, pero sin poder articularlo todavía con claridad. Y cuando Elías echó su manto sobre los hombros de Eliseo, algo en el espíritu de Eliseo reconoció ese momento con una certeza que no necesitó argumentos. Lo dejó todo, literalmente sin negociación ni duda prolongada, y siguió al profeta. Las personas que portan este don tienen una capacidad especial y a menudo sorprendente de conectar con personas de otras generaciones, tanto las que llevan décadas más de vida que ellas, como las que recién comienzan su caminar. No se sienten completamente en casa con su propio grupo de edad, no porque rechacen a sus contemporáneos, sino porque su madurez espiritual y emocional frecuentemente no corresponde con su edad cronológica. Se relacionan con profundidad genuina, tanto con los ancianos, que llevan décadas caminando con Dios, de quienes absorben sabiduría con una sed que asombra, como con los jóvenes que apenas están comenzando a despertar espiritualmente, sobre quienes derraman con generosidad ese conocimiento que han acumulado. Tienen la capacidad natural de ser puente entre lo que fue y lo que será, entre la sabiduría que el tiempo produce y el fuego que la juventud porta. La investigación sociológica sobre lo que se denomina inteligencia social transgeneracional ha documentado que los individuos con alta capacidad empática y sensibilidad profunda de procesamiento son significativamente más propensos a establecer vínculos relacionales significativos fuera de su propio grupo generacional. Esta característica, que con frecuencia se manifiesta desde la infancia, como la preferencia de pasar tiempo con adultos en lugar de con compañeros de edad, está directamente vinculada a una forma de madurez emocional y espiritual que no sigue los ritmos cronológicos del desarrollo ordinario. Son, como se dice popularmente, viejos en cuerpos jóvenes, o jóvenes con el corazón de un anciano sabio. Eliseo no solo recibió la unción de Elías, la multiplicó. Cuando el manto del profeta cayó al cruzar el Jordán y Eliseo lo recogió y golpeó las aguas con él, la Escritura registra que Eliseo realizó exactamente el doble de milagros que su maestro durante toda su vida. La transmisión del don de generación en generación no lo debilita, lo amplifica. Y hay alguien en tu vida hoy, quizás un joven en aparente anonimato que todavía no sabe quién es ni para qué fue llamado, o quizás un anciano que lleva décadas guardando sabiduría que nadie le ha pedido que comparta, con quien Dios quiere que eches tu manto, porque el don que está en ti no es solo para ti, es para la generación que viene y para la que ya pasó y aún tiene trabajo pendiente en la tierra. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti, mucho más de lo que crees en este momento. No todo el mundo llega al final de un vídeo como este. Muchos comienzan con buenas intenciones, se distraen con las notificaciones del teléfono, se van en medio de la primera enseñanza, siguen con el scroll de las redes sociales. Pero tú te quedaste, permaneciste desde Elías bajo el enebro hasta Daniel ante el rey de Babilonia. Te quedaste porque algo en tu espíritu, en ese lugar más profundo que las palabras pueden alcanzar, reconoció que este mensaje era para ti.
porque el Espíritu Santo, que conoce cada recoveco de tu alma y cada pregunta que has llevado en silencio durante años, te fue guiando de enseñanza en enseñanza, de verdad en verdad, hasta este preciso momento. Y eso no es casualidad, es elección divina sobre tu vida. Hemos recorrido juntos 8 testimonios de la Escritura, 8 espejos donde quizás te hayas visto a ti mismo de una manera que nunca antes habías podido articular con tanta claridad. Viste al Elías agotado que siente a una profundidad que nadie más puede sostener. Viste al Moisés que intercede desde la hendidura escondida. Viste al Eliseo que percibe el ejército celestial cuando otros solo ven la amenaza. Viste al Job que carga el dolor ajeno incluso en medio del propio. Viste al Juan desterrado que florece en el aislamiento. Viste al Bezaleel cuyas manos ungidas crean lo que el cielo diseñó. Viste al Eliseo joven descubierto en el anonimato del campo. Viste al Habacuc que habla desde su torre de silencio poderoso. Y viste al Daniel que nunca negoció su identidad en Babilonia. Si en alguno de esos momentos algo dentro de ti dijo en silencio, eso soy yo, entonces quiero que entiendas esto con toda la certeza que el Espíritu puede dar. El don que Dios puso en ti es absolutamente real, es poderoso más allá de lo que imaginas, y el mundo que te rodea lo necesita con una urgencia que el cielo conoce perfectamente. Como señal de que llegaste hasta el final de este estudio, como prueba de que estuviste aquí y de que el Espíritu habló a tu corazón hoy, quiero pedirte que escribas ahora mismo en los comentarios estas palabras: soy escogido para el don más raro. Escríbela completa, tal como te la acabo de dar. Con eso me dices que permaneciste, que el Señor te trajo hasta el final y que hoy algo cambió en la manera en que te ves a ti mismo. Quiero conocer los nombres de los que llegan hasta aquí en cada video, porque los que llegan al final de una enseñanza como esta no son los que pasaron el tiempo. Son los que el Espíritu Santo trajo, los que el Señor tiene marcados, los escogidos, que todavía tienen algo importante que hacer en esta tierra. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo en este momento, antes de cerrar el video. No lo dejes para después, porque después a veces nunca llega. Suscribirte es una decisión espiritual, es decirle a Dios, con un gesto concreto, que sí, que quieres seguir siendo alimentado, que sí, que tu alma tiene hambre de la palabra y de la presencia. Y si ya estás suscrito, me alegra profundamente saberlo. Eres parte de esta familia espiritual que crece semana a semana, y tu presencia aquí importa más de lo que imaginas, porque el cielo cuenta a los que permanecen. Sigue viendo los vídeos del canal. Cada estudio que encuentras aquí fue preparado con oración genuina, con tiempo invertido en la palabra, con la guía fiel del Espíritu Santo, para que tú no te quedes sin alimento espiritual en medio de una semana que muchas veces puede ser árida, solitaria y llena de ruido que apaga la voz de Dios. No permitas que las urgencias del mundo sofoquen la llama que el Señor encendió en tu corazón hoy. Mantén esa llama viva. Vuelve a la palabra, vuelve a este espacio, vuelve al lugar de intimidad con el Señor, donde el don que está en ti puede ser nutrido y activado para lo que fue diseñado. Y si este canal ha sido una bendición real y concreta en tu vida, si aquí has encontrado consuelo en momentos de desolación, revelación en momentos de confusión, fortaleza en momentos de debilidad, o simplemente la certeza de que no estás solo en tu caminar con Dios, te invito a considerar convertirte en miembro del canal.
Con una contribución mensual pequeña, que en realidad es una inversión directa en el reino de Dios, ayudas a mantener este espacio activo, a pagar los costos de producción y a llegar a miles de personas más que, al igual que tú en algún momento de su vida, están buscando desesperadamente escuchar la voz de Dios en medio del silencio del abandono. Los miembros son los pilares sobre los que se sostiene esta comunidad espiritual. Y si ya eres uno de ellos, gracias de corazón. Tu generosidad tiene nombre y tiene recompensa en el cielo. Ahora, antes de cerrar este vídeo, quiero pedirte un momento más. Solo un momento. Levanta las manos donde estás, en tu cuarto, en tu cocina, en el bus, donde sea que estés, y alaba al Señor. Alábalo por el día de hoy y por cada prueba que atravesaste para llegar hasta aquí. Alábalo por el don que puso en ti antes de que nacieras, ese don raro, profundo, silencioso y poderoso que el mundo no supo reconocer, pero que Dios conoce perfectamente. Alábalo porque tu diferencia no es un defecto, es su diseño. Dile: gracias, Señor, porque me hiciste exactamente como soy. Gracias porque lo que el mundo llamó rareza, tú lo llamaste don. Y gracias porque hoy me recordaste quién soy y para qué fui creado. Hasta el próximo estudio. Que el Señor te guarde, te guíe, te sostenga y te lleve a comprender cada vez más profundamente la grandeza del don que Él mismo, con sus propias manos, puso dentro de ti desde antes que el mundo existiera.